Que el Señor les bendiga, mi hermano. Nuevamente doy gracias a Dios por el privilegio que me concede de poder estar en los estudios de CTR compartiendo con ustedes la palabra del Señor, tanto con nuestros hermanos en Cristo como también cualquier persona que haya sintonizado esta señal, haya sintonizado este video a través del canal Cristo es tu Ruta. Sea muy bienvenido a este canal, sea muy bienvenido. Por algo y por algún motivo has llegado a este video y es porque Dios quiere hablar a tu vida. Ciertamente somos mensajeros de parte de Dios, somos embajadores de Cristo y es por eso que tú has escuchado y estás escuchando este video. Es porque hay un mensaje de Dios especial para tu vida en el momento justo, ese que Él llega siempre a tiempo. Así que quédate en este canal. Vamos a orar al Señor para pedirle, mis hermanos, que el Señor sea hablando a través de nuestras vidas, para pedirle que el Señor sea tocando los corazones de todos los que hoy día están concentrados y han dispuesto su corazón para escuchar la palabra de Dios. Y para pedirle a Dios también que guíe mi vida, ¿no es cierto?, para que la gracia de Dios abunde en mi vida para transmitir lo que Él quiere que yo pueda transmitir. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le alabamos, le bendecimos, le glorificamos porque usted es hermoso, porque usted es santo, es verdadero, justo, es eterno. Y gracias, Señor amado, por todas las personas que están escuchando, por todos mis hermanos que están escuchando también este devocional. Sea usted bendiciéndoles grandemente, bendiciendo cada hogar, cada iglesia, ¿no es cierto?, en cada casa. Sea usted bendiciendo, disponiendo los corazones, sacando todo lo que empañe su gloria, toda distracción. Sea usted, Dios mío, calmándola. Ponga en los corazones un mismo sentir de poder aprender, de poder comer esta palabra. Y le pido, Padre, por sobre todas las cosas, que caiga en buena tierra y que dé fruto 30, 60 y 100 por uno. Para que así, Dios mío, dé fruto de bendición, fruto digno de arrepentimiento, fruto, Señor, para usted, para su obra, para su evangelio. Se lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. La palabra del Señor la tenemos en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Le damos a la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este título que le he dado a esta predicación, que el Señor me ha instado a darle, es Padre de Misericordias. En el libro de Romanos encontramos una sintaxis tan hermosa y tan maravillosa de cómo Dios utiliza a Pablo para explicarle a la iglesia de los romanos, tanto judíos como gentiles que componían la iglesia, explicarle acerca de las misericordias de Dios, explicarle acerca del plan de salvación. Y todos estos capítulos, hasta el capítulo 11, el Señor, a través de Pablo, da a entender a la iglesia de los romanos, da a entender a su pueblo y a todo lector que el plan de salvación ideado por Dios fue perfecto y fue un plan lleno de misericordia. Es un plan lleno de misericordia y lleno de justicia de Dios. Para entender esto y por qué Pablo llegó a decir, y no teniendo quizás más expresión que después de resumir todo este plan hermoso, llega a este versículo en donde le da la gloria y le dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es tan grande, es tan maravilloso el plan que Dios ideó de salvación para toda la humanidad, para ti que estás escuchando la palabra de Dios, que Pablo solamente salió de él al resumen de todo su mensaje, una alabanza, una adoración. Porque no había más que decir, después ya que lo había dicho todo, había tratado de explicar con toda la sabiduría que Dios, ¿no es cierto?, le había dado. Explicar la misericordia de Dios y explicar que Dios es un Padre misericordioso no es tan sencillo. Todo el mundo
que cree en Dios, todas las personas que creen en Dios, que no son pocas, son muchas, pero el problema es que creen a su manera. Y muchas veces he escuchado decir, a lo mejor usted también ha escuchado, a lo mejor tú que estás escuchando este video, a lo mejor piensas lo mismo, que Dios es un Dios de amor, que por ende Él no va a juzgar a nadie, que por ende Él no se va a irar con nadie y que por ende Él va a salvar a todos. Explicar la misericordia es un poco difícil y explicar el plan de salvación es un poco difícil si nosotros no explicamos primero quién es Dios. Y la palabra del Señor nos enseña, porque en su escritura están todas las cosas escritas para nuestra enseñanza, y en ella fueron escritas también las cosas que nosotros debemos entender de Dios y comprenderle. Más allá de todas las fábulas que cree este mundo, más allá de todas las teorías sin base que cree este mundo, nuestra base fundamental es la Biblia. En ella hemos encontrado nosotros la vida. En ella hemos encontrado un cambio en nuestras vidas. En ella hemos encontrado poder. Es por eso que nosotros creemos en la palabra de Dios. Y sabe que ella nos enseña quién es Dios. Y para entender un poco su misericordia tenemos que entender quién es Dios. Y vamos a irnos al Salmo, capítulo 7, versículo 11, donde dice que Dios es juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Y aquí un poco se nos cae, ¿no es cierto?, el fundamento o la idea de que Dios va a salvar a todos, de que Dios es solamente amor. Ciertamente Dios es amor, pero Él también dice su palabra que es un juez justo y Él tiene que juzgar con justicia. Entonces, compatibilizar a la justicia con la misericordia es difícil. Póngase usted en el caso de que a una madre le matan un hijo, ¿cierto? Y ese asesino es llevado al juzgado, al juez. Entonces el juez, en vez de ser justo, es misericordioso y le dice al condenado, al asesino, bueno, yo soy un juez misericordioso, por tanto, te perdono. Por tanto, perdono a este asesino. Entonces la madre, indignada, ¿no es cierto?, sale de ese lugar creyendo que el juez es más corrupto y que el mismo asesino. Entonces, ¿cómo entender un poco la justicia y cómo Dios puede ejercer la justicia y la misericordia a la vez? Es a través, y la respuesta es a través de Cristo. Cristo Jesús es la respuesta. Mire, para entender un poquito esto tenemos que entender también que todo el mundo está bajo condenación. El mismo libro de Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo bien sabía, y el salmista también lo sabía cuando decía que no hay justo ni aún solo uno que hiciera el bien. También el salmista y también Pablo sabían de parte de Dios que no hay en la tierra justo, que nosotros todos como hombres caídos, como generación caída, desde Adán hacia adelante, todos llevamos y todos nacemos en pecado. Y el pecado se manifiesta, ¿no es cierto?, a una cierta edad en la vida del ser humano. Y desde allí en adelante, cuando entendemos razonamiento, cuando entendemos las cosas y tenemos la altura suficiente para entender las cosas, el hombre se empieza a desviar su corazón. En Génesis Dios miró el corazón del hombre desde que había caído en adelante y empezó a ver y dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Y vio que desde su juventud el corazón del hombre era inclinado a hacer lo malo desde su juventud. Y hoy día lo vemos en el mundo. Cual más, cual menos, la gente vive sin Dios. La gente se transita, ¿no es cierto? Y muchos creen en Dios, pero su actuar no es el actuar de una persona que cree en Dios. Porque sus pecados los llevan a cometer actos vergonzosos. La palabra del Señor también nos habla en Romanos de todos estos actos que nosotros también no podemos decir no somos inocentes, porque todos nosotros hemos pecado.
Dice la palabra, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, tiene que haber un juicio sobre nuestras vidas. Mira, la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1, versículo 26, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todas estas cosas, ¿no es cierto?, muchas veces nos caen también a nuestra vida, cuando nosotros no conocíamos a Dios. Y hoy día le caen a todo el mundo, ¿no es cierto? Si nos ponemos a pesar, cual más cual menos ha cometido estos pecados, estas cosas delante de Dios. Es por eso que Dios dice que todos pecaron. Y mire, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ellos pecaron y fueron destituidos de ese Edén. Fueron apartados de ese lugar que Dios había preparado para que estuviera el hombre y la mujer eternamente. Nosotros también, cuando pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Ahora, para conciliar estas cosas, y la condenación y la justicia de Dios con la misericordia, entonces entra al juego, ¿no es cierto? Entra a este mundo un Salvador, la luz de este mundo. Y esa luz que hoy día está hablando a tu vida, que tú estás escuchando la palabra de Dios. Sabes que un día entró la luz a este mundo, y esa luz es Cristo el Señor. Esa luz que fue profetizada desde el Génesis, desde el momento en que el hombre pecó. Dios le dijo, ciertamente la simiente de la mujer, el hombre, hablando de Cristo Jesús, pisoteará la cabeza de Satanás, la serpiente. En otras palabras, destruirá a la serpiente, destruirá a Satanás, destruirá el pecado y la muerte. Y esa promesa de salvación que fue profetizada en Génesis hace miles de años atrás, se cumplió en el nacimiento de Cristo y en la crucifixión de Cristo Jesús. Es allí donde el Señor venció la muerte, venció el pecado y resucitó al tercer día, para que hoy todos los que creyeran en Él recibieran el perdón de sus pecados. Mire qué plan más hermoso, más glorioso. Es por eso que el ser humano, sea de donde sea, no tiene excusa delante de Dios. Si nos vamos inclusive a culturas a lo mejor muy apartadas del Oriente, también tenemos claro que el hombre no tiene excusa de no creer en Dios. Mira lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre, desde el momento en que ve la creación y la esplendidez de esta creación, no tiene excusa delante de Dios. Dios ha puesto una conciencia y una moral en tu vida y en mi vida. Dios ha puesto en mi vida una conciencia viva. Y muchas veces, aunque esté cauterizada esa conciencia, más de una vez ha hablado a tu vida, diciéndote que las cosas que estás haciendo no están bien. El pecado provoca tristeza, dolor, angustia, desesperación. Pero si tú en esta hora estás viendo este programa, es porque el Señor quiere decirte que Él quiere tener misericordia para contigo. La misericordia de Dios la podemos entender, y nos vamos al Salmo 103, versículo 10 para explicarla un poquito, mire. Dice el Salmo 103, versículo 10, ¿no ha hecho con nosotros? El salmista le está hablando a Dios, él está hablando al que escucha, ¿no es cierto? Y acerca de Dios, y le ha dicho, ¿no ha hecho Dios con vosotros conforme a nuestras iniquidades? Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
esta es la definición de misericordia. Dios no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La misericordia de Dios es pasar por alto muchas veces la justicia de Dios para con el hombre. Pero ¿cómo puede Dios seguir siendo justo? Solamente a través de que alguien haya pagado el precio por nuestros pecados. Y ese alguien, para ti que estás escuchando, hubo uno que te amó desde antes de la fundación del mundo. Hubo uno que te conoció. Hubo uno que te predestinó. Y ese es Cristo el Señor. El que dice que no se acabarán sus misericordias para los que le temen. Entonces, la misericordia de Dios se presentan para toda la humanidad. Miren, Romanos 11:32, Él nos revela para quién es la misericordia de Dios. ¿Para quiénes son? Romanos 11, versículo 32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por lo tanto, Dios quiere tener misericordia de todos, de tú que estás escuchando, que a lo mejor has cometido pecados terribles. Dios quiere tener misericordia de ti. Dios quiere bendecirte, hacerte una nueva criatura. Dios quiere borrar esos pecados que a lo mejor están en tu vida latentes. Pero para eso mira lo que debes hacer. Una vez que entendemos que Dios tiene misericordia para todo, para con todos, nos preguntamos por qué Dios tiene misericordia. Bueno, porque la naturaleza de Dios es misericordioso. Y de aquí viene el título. 2 Corintios 1:3 dice que Él es el Padre de misericordias. Gloria a Dios. Ahora, ¿en quiénes Dios ejerce su misericordia? Ciertamente la voluntad de Dios es que todos sean salvos. La voluntad de Dios es tener misericordia de todo el mundo. Pero, ¿de quién definitivamente ejerce Dios su misericordia? Porque Él en su justicia está en todo su derecho de juzgar a la criatura. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado que la persona cometió. Nadie le puso un cuchillo, ¿no es cierto?, ahí en el pecho para que cometiese un pecado. No. La persona es libre de decidir su vida. Todo el mundo hoy día tiene un libre albedrío de poder decidir si hacer lo bueno o lo malo. Pero nosotros mayormente sin Dios hacemos lo malo. No digo que haya solamente maldad en el corazón del hombre, también hay bondad. Le hemos visto muchos ejemplos, pero la mayor parte del corazón de los hombres se encuentra en lo que leímos: mentiras, envidias, maldiciones contra las autoridades, rebeliones, etcétera, 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 etcétera. Desobedientes contra los padres, muchas cosas que hoy día vemos en este mundo. Entonces Dios está en su divino poder de juzgar al hombre, pero Él ha decidido tener misericordia de todos a través de Cristo. Y mire, ¿de quién Dios quiere tener misericordia? De los que se humillan. ¿En quiénes Dios ejerce su misericordia? En los que se humillan y piden misericordia. Mire lo que dice el Salmo 51:1. El salmista David, el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahora, ¿todos reciben la misericordia de Dios? Y es aquí donde te invito a pensar, tú que estás escuchando la palabra de Dios. ¿Sabes que la misericordia más grande fue entregada un día en la cruz del Calvario? Fue nacida un día en la aldea de Belén. Allí es donde Dios mostró la misericordia más grande al entregar su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Allí fue el culmine de la misericordia de Dios cuando Cristo murió por nosotros. Pero mira lo que pasa hoy día con este mundo. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es aquí en donde hay que tomar una decisión, tú que estás escuchando. Porque aquellos que van a ser condenados un día en el juicio de Dios van a ser aquellos que rechazaron la luz, que rechazaron venir a Cristo, que rechazaron humillarse delante de Dios
y aceptar este sacrificio. ¿Por qué? Porque aman el pecado. Y ahí está la respuesta. Porque aman lo que están haciendo. Porque aman seguir haciendo lo malo y no lo pueden dejar porque lo aman, porque no quieren dejarlo. Si esto es el asunto, dice, porque amaron más las tinieblas que la luz. Porque amaron más seguir haciendo lo malo. Ellos son los que un día van a ser condenados. Pero ¿quiénes van a recibir misericordia y un día van a recibir el perdón? Y hemos recibido nosotros, primeramente yo, el perdón. Los que nos hemos humillado delante de Dios. Los que hemos aborrecido este pecado, ciertamente entendemos la santidad de Dios y vemos nuestra vida llena de pecado y nos humillamos delante de Dios. Mi hermano, esa es la condición que Dios quiere de tu vida, que tú estás escuchando la palabra del Señor, que te humilles delante de Dios, que confieses tus pecados delante de Dios y puedas decirle, Dios mío, esta es mi vida. Esta es mi condición. Si tú eres cristiano y a lo mejor has fallado, Dios quiere mostrar misericordia para ti, porque la misericordia de Dios son como la altura de los cielos sobre la tierra para los que le temen. ¿Por qué Dios hablaría de misericordia si los que lo temen no necesitarán de misericordia? No necesitarán de misericordia. Nosotros necesitamos de misericordia porque aún los que tememos a Dios fallamos. Es por eso que Dios ha engrandecido su misericordia para los que le temen, para ti que estás escuchando y has fallado. Humíllate nuevamente delante de Dios. Y haz las cosas como Dios te está guiando a que las hagas. Y arrepiéntete y deja el pecado. Y siga a Cristo. Para ti que estás escuchando este video, este devocional, humíllate delante de Dios. Pues la ira de Dios se derramará con aquellos que aman el pecado. Pero si tú quieres salir de este pecado que te está provocando tanto dolor, tanta angustia, tanta soledad, tanta destrucción, este pecado que te está provocando una destrucción en tu vida personal, en tu vida familiar, Dios te está diciendo, humíllate, de rodillas al Señor y pídele, porque Él te va a escuchar. Dice que al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Él escucha al humilde, lo atiende. Dice, Él atiende siempre al que viene humillado. Siempre. Y la palabra de Dios está llena de aquellos casos en donde el juez, ¿no es cierto?, venía un hombre que le debía mucho dinero y ese hombre tuvo misericordia y le perdonó. Estaba, ¿no es cierto?, el fariseo, el publicano y ¿no es cierto?, y estaban los dos pidiendo misericordia y uno fue escuchado antes que el otro porque se humilló, no por sus obras. Gloria a Dios para siempre. Miren, en Juan 3:19 nos habla de que la condenación vino por causa de lo que llamaron malas tinieblas que la luz. Pero en Hechos 3:19, el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y Pedro en esa oportunidad le dice a todos los que estaban escuchando, y hoy Dios te dice a ti, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A lo mejor en tu vida estás pasando momentos ya tan difíciles, tan amargos, que ya no puedes más, que ya estás cansado, que no ves esperanza. Bueno, sabes que hay una esperanza, y esa esperanza es Cristo el Señor. Esa esperanza Dios en esta hora te la está ofreciendo sin precio, sin dinero. Romanos 3:23, donde decía que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero luego dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratis la oportunidad. El precio no fue gratis, lo pagó Cristo, lo pagó Dios al entregar su Hijo. Pero para ti está solamente en creer. Como quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estés, en la condición, en los pecados que tú hayas hecho, si estás arrepentido, si te duelen esos pecados, es porque Dios está hablando a tu vida. La condición del pecador que va a ser un día condenado es aquel que ama su pecado y no hay en él arrepentimiento. Pero si en ti hay arrepentimiento es porque Dios en ti está colocando a través de su Espíritu Santo el convencimiento de pecado. Para que tú seas convencido de que lo que estás haciendo está mal y te humilles. Aprovecha esta oportunidad, esta presencia que Dios está hablando a tu vida. Esa contrición de tu espíritu que estás sintiendo en este momento. Humíllate delante de Dios.
para que vengan a tu vida tiempos de refrigerio, para que vengan a tu vida tiempos de paz, tiempos de esperanza, donde quiera que tú estés. Yo te invito a que oremos al Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús le doy gracias porque usted es el Padre de misericordia. Usted es el Dios justo, juez justo y verdadero, que un día juzgará a todos aquellos que no han querido venir a la luz. Pero nosotros, Señor, que por misericordia hemos podido venir a la luz, un día, Señor, cargados de pecado, cargados de cosas aberrantes, Señor, pudimos venir delante de su presencia. Y usted, Señor, nos perdonó. Usted, Señor, a través de su Hijo Cristo y su sangre nos perdonó y nos hizo una nueva criatura. Dios mío, hoy clamo por todas las personas que están escuchando este devocional, especialmente aquellos que no le han conocido, pero que usted los trajo, Dios mío, a este devocional por alguna razón. Padre, yo clamo para que sus pecados sean perdonados. Clamo, Señor, para que ellos puedan rasgar su corazón y su sangre bendita en este momento caiga de la mollera hasta la planta de los pies, haciendo a aquellas personas una nueva criatura. Señor, yo lo creo, porque su palabra tiene poder y porque el evangelio que predicamos tiene poder para dar esperanza, Señor, al que está necesitado, para dar esperanza al huérfano, a la viuda, al cansado, a los que están en la calle, al drogadicto, al alcohólico, al aquel que ha cometido pecados terribles, aquellos que no tienen esperanza. Hoy día, Señor, a través del evangelio, usted les habla y les da, Señor, esa esperanza que ellos necesitan. Padre, en el nombre de Jesús le pido que usted sea dándole el perdón, Dios mío, y que sea dándole esa restauración, ese nuevo nacimiento, Señor, y aquellos mis hermanos que han caído, Señor, sea usted levantándole en este momento, que su sangre bendita, Señor Jehová, les limpie, borre todas sus iniquidades, Señor, y puedan ellos seguir caminando, seguir luchando esta batalla, Dios mío, porque ciertamente la recompensa está cerca. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Sino que usted solamente es el que justifica, mi Señor. Le doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su amor, por su palabra en nuestra vida. Gracias por limpiarnos una vez más a través de ella y por santificarnos y por recordarnos que hoy debemos vivir una vida en santidad, apartados también conforme a las misericordias que usted ha tenido para con nosotros. Le doy gracias, Señor, y le pido su bendición sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Es difícil entender cómo viniste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo viniste tú por mí, traicionado y rechazado y defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá de todo. Te entregaste y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregaste, precioso Cordero en majestad inigualable. Recibe adoración, recibe adoración. Es difícil entender cómo viniste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo viniste tú
traicionado y rechazado y defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá. Más allá de todo te entregaste. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregaste. Precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. Más allá de todo te entregaste y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregaste, precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración. Recibe adoración, recibe adoración.